Hoy estamos nuevamente aquí en el INSABI, en las instalaciones centrales, en esta cooperación que tenemos COVID contra México contra COVID, COVID contra México también, ¿no? Pero bueno, en este caso, México contra COVID, en esta colaboración interinstitucional. Hoy vamos a hablar, digo, la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar de qué nos esperaba el 2021 y uno de los puntos, y quiero que lo vayamos retomando, va a ser hoy hablar de los síndromes de desgaste. En la próxima ocasión vamos a hablar de depresión porque coincide con que la próxima semana estamos muy cerca de celebrar el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y vamos a seguir trabajando en estos mismos puntos y suicidio, ¿no? Hacia el final del mes. Bueno, hoy vamos a hablar de los síndromes de desgaste. Este soy yo, ya me han visto un par de veces. Igualmente, cualquier cosa, pues bueno, también ahí están mis redes, para la siguiente vez. Y pues bueno, como les mencionaba, no tengo ningún conflicto de interés, solo tengo conflictos. Vamos a lo que sí. Les comentaba esto. Cuando nosotros decidimos entrarle a esta lucha, sí hubo más de una persona que nos dijo, ¿estás seguro? En verdad. Y todos aquellos que elegimos una profesión sanitaria tenemos que entender, estas palabras fueron escritas incluso, ¿no? Antes de que la medicina se convirtiera en una carrera profesional. Si te verás solo en tus tristezas, solo en tus estudios, solo en medio del egoísmo humano. Ni siquiera encontrarás apoyo entre los médicos que se hacen sorda guerra por interés o por orgullo. Únicamente la conciencia de aliviar males podrá sostenerte en tus fatigas. Piensa mientras estás a tiempo, pero si indiferente a la fortuna, a los placeres de la juventud, si sabiendo que te verás solo entre las fieras humanas, tienes un alma bastante estoica para satisfacerse con el deber cumplido sin ilusiones, si te juzgas bien pagado, con la dicha de una madre, con una cara que te sonríe porque ya no padece, o con la paz de un moribundo a quien ocultas la llegada de la muerte, si ansías conocer al hombre, penetrar todo lo trágico de su destino, hazte médico, hijo mío. Y conforme ha ido pasando el tiempo, y más después de este 2020, hemos pasado por muchos puntos que yo creo que de manera particular, si no existiera este deseo permanente de seguir como luchando por devolver algo, pues no puedo decir a un país, yo creo que a la gente, ¿no? La que sea, donde sea y donde tenga que llegar. Es de las pocas cosas que nos puede sostener avanzando hacia este nuevo año. Pasa a la siguiente. El día en que mis células decidan suicidarse por estar cansadas y no poder más, ese día he de morir. Está en mí y en los que me rodean que este acto sea dignificante y exprese un profundo sentido humano. De una vez dame la que sigue para que vean la publicación. Este texto lo escribe un amigo mío cuando él era estudiante de medicina en el CUCS y habla sobre la muerte, ¿no? Habla más que sobre la vida, habla sobre la muerte. Él era un hombre profesional, maestro en ciencias, hizo su carrera en muchos aspectos relacionados a la investigación y al final su vida termina porque decide quitarse la vida por medio del suicidio. Y creo que, insisto, esto debe dejar muy claro el hecho de que el suicidio no perturba la vida de nadie, ¿no? O sea, más bien no perturba la historia. La vida se acaba, pero la historia sigue. Lo que hayas hecho en tu vida no puede terminar simplemente o olvidarse, solo porque una crisis te llevó a quitarte la vida. Entonces, a partir de ahí me es importante que entendamos por qué la medicina y por qué las áreas asistenciales a lo largo del tiempo nos han ido desgastando y cómo nos vamos acostumbrando a ese desgaste. Pásame la siguiente de una vez. La siguiente de una vez. Todo este texto nos deja claro que la última, la que sigue, sí. Somos médicos por elección libre. O sea, todos decidimos un día que íbamos a estudiar medicina. No es como que antes de todas estas cosas, no sé, ya los hospitales antes sí tenían recursos o teníamos hospitales de primer nivel o teníamos una medicina de primer nivel cuando decidimos ser médicos. No, y aún así decidimos ser médicos. Por la íntima y poderosa relación que conlleva la profesión. Todos hemos vivido, o sea, digo, mi hermana es oftalmóloga y he visto a sus pacientes que emocionarse cuando pueden volver a ver. Y pues bueno, yo soy psiquiatra, entonces quizás no me toca recibir ese tipo de cosas, pero en verdad también me ha tocado recibir con beneplácito la mejoría
que implica esta íntima y poderosa relación, pero también me ha tocado ver partir pacientes, me ha tocado ver partir compañeros, ¿no? Y estas historias, insisto, es porque establecemos íntimas y poderosas relaciones y vamos generando muchos puntos. Saber mucha medicina y ejercerla basada en la evidencia es importante, pero también es importante humanizar la salud y nunca olvidar que gran parte de la razón por la que estamos aquí, más allá de nuestra profesión, también es nuestra vocación. No el sacrificio, la vocación. La siguiente. El sueño es la única medicina efectiva. Vamos a empezar sobre el hecho de qué está pasando en este 2021, porque uno de los puntos que más hemos notado, y no hablo así, más bien hablo de manera personal, es cómo COVID ha afectado nuestro sueño. No sé si les pasa, pero hay días, y particularmente en este regreso pues al ritmo, digámoslo así, pues cuesta más trabajo despertarse, ¿no? La falta de sueño en muchas ocasiones lleva a la depresión. Tanto es así que el 30% de los médicos residentes sufren depresión. E incluso, ¿no? Se evidencian aumentos en el consumo de antidepresivos y ansiolíticos, descendiendo asimismo el tiempo que disponen estudiantes o residentes para actividades recreativas. Y pues bueno, si a esto le agregamos COVID y el hecho de que nuestra población sanitaria disminuyó a más de un 50%, pues todavía esto es una situación más compleja. Pásame la siguiente. Y si nosotros vemos qué significa esta historia, hace unos años cuando yo era residente hubo una campaña, bueno, creo que no, yo creo que ya era escrito porque hubo una campaña en Twitter, entonces no estoy seguro, pero bueno, la idea es que ya no estoy tan joven. El burnout en profesionales de salud empezó a cuestionar, ¿no? La gente, cómo los médicos nos quedábamos dormidos. Y yo me acuerdo que de repente cuando tenía que atender pacientes, me decían, ¿y por qué no me atiendes tú, que estás aquí nada más escribiendo? Y yo decía, porque o sea, mis funciones son estar aquí escribiendo. Pero costaba mucho trabajo porque, en verdad, cuando nosotros estamos en un sistema rebasado, este sistema que ya estaba rebasado desde muchísimo antes de que nosotros pudiéramos estar en contacto o en creer que íbamos a tener una pandemia, ya estábamos un poquito rebasados. O sea, nunca fuimos suficientes, particularmente en salud mental, ni somos, ni fuimos, ni seremos suficientes. Esto implica una gran cantidad de cosas. ¿Por qué nos quemamos? ¿Por qué nos desgastamos los profesionales que estamos en la salud? Primero es por el contacto continuo con personas. Trabajar con personas desgasta, porque o sea, tú puedes estar súper zen, súper tranquilo, súper relajado, pero el que está consultándote está en crisis. Y la crisis puede ser porque tiene 400 de glucosa. Obviamente los cerebros no piensan bien con 400 de glucosa. Porque tiene bajo el sodio, o porque acaba de perder a alguien, ¿no? O porque tiene COVID. Cada uno de estos puntos de repente nos someten a una experiencia interpersonal que se conflictúa con mi propia experiencia interpersonal. Si yo me voy desgastando a lo largo del tiempo, esto va a generar un conflicto. Y este conflicto es entre dos personas, no entre dos profesionales, porque el burnout en verdad depende de que a lo largo del tiempo nuestra afectividad nos supera. No es una situación que implica, ya no tiene que ver propiamente con la empatía, que es el uso de nuestras facultades cognitivas para entender al otro. No, o sea, tiene que ver que estoy sintiendo lo que me estás haciendo sentir. O sea, esta serie de respuestas emocionales superan nuestras expectativas personales y nos desgastan. Y esto genera una amenaza tanto a nuestra imagen profesional, un juicio negativo sobre nuestra competencia, y entre todas estas cosas pueden generar ansiedad, depresión, desilusión y desinterés. Burnout de boca, imágenes de acoso, falta de sueño, porque digo, ahorita no sé exactamente qué tanto el acoso dentro de la medicina sigue siendo uno de los puntos más presentes dentro del proceso de la pandemia, ¿no? Pero históricamente los que nos hemos educado en la medicina sabemos que vivimos una constante medianamente militarizada, ¿no? O sea, yo vengo de las especialidades más relajadas, yo soy psiquiatra, aun cuando es una situación compleja, pues la jerarquía se puede manejar bastante mejor que en otras. O sea, mis compañeros, los que hicieron medicina interna o los que hicieron cirugía, ellos sí saben de acoso, ¿no? Entonces, la otra situación es que hay una gran falta de sueño. Comer, digo, no sé, todos los que hicimos alguna vez el internado sabemos que tienes 15 minutos para comer, no para sentarte a comer, no, es para ir al comedor, comer y regresar, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo nosotros nos vamos enfrentando a una gran cantidad de cosas. Si nosotros le vamos agregando la medicina defensiva, que esto en Estados Unidos es la principal causa de burnout, el papeleo,
Porque cuando tú haces un papel, ese papel, particularmente en el expediente electrónico americano, queda para siempre. O sea, no se puede modificar, tienes que hacer otro papel para poder justificar que cambia algo, pero el documento sigue, ante lo cual la posibilidad de que te puedan demandar, pues sigue muy vigente por un error administrativo. Entonces, esto termina también una gran cantidad de dificultades dentro de todos estos mismos puntos y pues bueno, al final queda una gran cantidad de agotamiento para el médico, ¿no? Y la recuperación parece desalentadora, a veces imposible, ¿no? El agotamiento igualmente es un proceso que desde antes de la pandemia ya era un problema de salud pública con costos económicos no únicamente relacionados a la salud del médico, sino al sistema de salud, y con costos humanos, particularmente para el profesional sanitario. Dame la siguiente. Fraudenberger hablaba propiamente de esto, el agotamiento, ¿no? Como la abreviatura de un síndrome en 3 dimensiones, agotamiento emocional, despersonalización, que es como esta cuestión que decían como, más como, en inglés le llaman cynicism, pero no es que te vuelvas cínico, sino como que no sientes lo que está pasando, ¿no? Y la otra situación es que no sientes que estés logrando cosas personalmente. La pandemia ha hecho eso. O sea, y es por su propia naturaleza. Nosotros hemos vivido agotamiento emocional, vivimos a través del hecho de que nadie puede decir que ha estado suficientemente aislado de las pérdidas. La despersonalización, el hecho de que a veces también, después de vivir muchas experiencias, dejas de sentir. Y los logros personales, ¿no? O sea, el tener que enfrentarte a que a veces hagas lo que hagas, tus recursos nunca van a ser suficientes. Y no hablo a veces aunque los tengas, ¿no? Nunca pueden ser suficientes. Cristina Maslach, describe, ¿no?, que este estrés crónico producido por el contacto con lo que ella llama clientes lleva a la extenuación y al distanciamiento emocional con el trabajo. Una vez que estás cansado, no puedes hacer un diálogo humano con otro humano. O te mantienes como muy en lo profesional o entras completamente en el diálogo emocional y esto puede generar un mayor episodio de desgaste. A ver la siguiente. Entonces el burnout de repente también. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, si ustedes ven, la Asociación Psiquiátrica Mexicana lanzó un programa para atender al personal de salud. El Instituto Nacional de Psiquiatría tiene una clínica virtual para atender al personal sanitario. Estos datos al final han sido como, pues no es que sean insuficientes, pero el problema es que durante mucho tiempo no había demanda. O sea, la gente no pedía ayuda. Y yo creo que los médicos nos hemos acostumbrado a que esta debilidad y cansancio nos deben acompañar para siempre. Esto es exactamente lo mismo que pasa prácticamente en todo el personal sanitario. Enfermería, todas las personas que conozco de enfermería que trabajan 2 turnos, porque el sueldo de una enfermera o de un enfermero está todavía un poco bastante, bueno, más bien está bastante más pues castigado, ¿no?, que el de un profesional médico. Igualmente, las influencias organizacionales, sociales, reconocer la condición, comprometerse a mejorar la comunicación podrían ayudar un poco, ¿no? Pero hasta el momento no conozco una institución que realmente esté abordando el síndrome de desgaste como un problema real. Que desde el principio te pida, no sé, una evaluación, que esté haciendo evaluaciones continuas, que promueva la convivencia sana, que promueva el ejercicio. Esto al final no es una situación común, ¿no? En algún momento dado me tocó una experiencia en la que se les decía que hicieran 1 hora de ejercicio, pero querían que lo hicieran fuera de su horario laboral. Y entonces, pues no, o sea, nadie lo hacía. ¿Por qué? Porque se tienen que trasladar a otro lugar a seguir trabajando. Entonces, pues no, dentro del horario, o sea, porque es una inversión de la organización, ¿no? O sea, la organización médica, el sistema de salud, debe invertir en que su médico descanse. Y esto, lamentablemente, ha sido muy complicado. En el proceso de las áreas COVID, probablemente, digo, porque nadie puede estar en área COVID más de 5 horas. Bueno, a veces creo que están 6 horas, no tendrían que estar. Sí. O sea, no tendrían que estar, porque si tienes un horario de 8 horas, es 1 hora para ponerte para las medidas de higiene de protección personal y 1 hora para retirártelas, ¿no? Y porque pues, quien haya usado un equipo de protección personal sabe que 6 horas son demasiadas, ¿no? Y si a esto le vamos sumando el desgaste que ya cargábamos, porque, pues, insisto, ser médico ya es una profesión de riesgo. Y aparte, siempre me acuerdo que nos dicen, ¿quién será de los que se creen más, los médicos o los abogados? Pues sí, somos nosotros. ¿Y qué más da? En verdad, o sea, después de tanto sufrimiento por lo que hemos hecho y de estarlo viviendo, y a veces creo que más que creerte es un orgullo de ser médico. O sea, el hecho de que te vivas como médico
es necesario que sientas orgullo, pero cuando estás quemado, cuando no tienes, cuando vives agotado, no puedes sentir ni siquiera ese orgullo. O sea, a veces es cuando dices, me hubiera dedicado mejor a otra cosa, ¿no? O sea, me hubiera sido artista para que... Pero no, sí es cierto, uno de cada dos médicos en Estados Unidos tiene síntomas de agotamiento. Esto implica que el origen de ese problema está arraigado en el medio ambiente y en el sistema de prestación de atención en el lugar, en las características personales, no únicamente en el individuo, ¿no? O sea, pasa a la siguiente. El síndrome de desgaste no es una situación que dependa de la persona que se desgasta, depende de un sistema. O sea, si nosotros nos enfrentamos a esta situación, nosotros tenemos que identificar estos puntos. ¿Y quiénes son los que más se desgastan? No es novedad los profesionales, particularmente en servicios de urgencias, en servicios de cuidados intensivos y en las áreas de oncología. Si a esto le agregamos el temor por infectarte, en las áreas de urgencias y en las áreas de unidad de cuidados intensivos, todavía este desgaste es mayor. Yo creo que es importante que humanamente, en esto que se llamaba body system, que es como, no body system así como de hacer ejercicio, no, body de compadre, ¿no? Así de compas. Si yo veo a mi compañero de al lado y lo veo relativamente, hoy lo veo cansado, o sea, porque de repente la gente te dice, oye, te ves más cansado y tú dices, ay, no manches. Gracias. Sí, gracias, ¿no? O sea, me alientas, ¿no? Pero no, si particularmente dices, oye, ya te veo 2 o 3 días, estás agotado, ¿estás bien? Y si te dice, sí, estoy bien, ok, ya. Y si te dicen que no está bien, creo que ya es el momento de dar una mano, ¿no? Y ese es el propósito de estos terapias como de body system, que nos pueden ayudar a que de repente lo que necesitamos es un humano que actúe como humano. Y ya, no como profesional en este momento. A ver la siguiente. A las características individuales ayudan. O sea, sí es cierto que si haces ejercicio, si tienes, alguien le llamaba capital social individual. Hay un estudio ya que estudia, ¿no? Como valga la redundancia, hay un estudio que presentó cómo mientras más riesgo te identificabas para tener COVID, por más capital social individual que tuvieras, nada era suficiente y afectaba ya tus cosas. O sea, puede que tengas un sueldo fijo, puede que pues, no tengas como... Entonces, pero si seguías viviendo el riesgo de infectarte, empezaba a afectar tu forma de descansar, ¿no? O sea, las características individuales y el capital social individual te aseguran, o sea, insisto, que conozcas muy bien la enfermedad, que conozcas bien las cuestiones para cuidarte. Todas estas cosas pueden ayudar. Lamentablemente, creo que ya ha sido una situación que simplemente por tiempo nos ha llevado al agotamiento. Igualmente nos podemos ayudar a través del ejercicio, la meditación, pero no necesariamente ha sido del todo, ¿no? O sea, ni la mayor cantidad de nosotros, los profesionales de la salud, no somos gente que se cuida. Esta historia de que el médico es el peor paciente, no es como, es bastante real, ¿no? O sea, no sé, o sea, he tenido casos de que me decían, es que tengo un par de procedimientos el sábado, y yo, pero no los programes el sábado, o sea, pero es que si ya no los puedo hacer el viernes, pero no te llenes el sábado, o sea, porque sí es cierto, ¿no? O sea, si nosotros queremos trabajar 7 días a la semana, probablemente lo lograríamos y terminaríamos muy mal, ¿no? Uno de los puntos, digo, en Medscape yo tengo la oportunidad, he estado trabajando para Medscape también, en todas esas cosas en las que me relajo. Me gusta escribir para la revista Medscape y ha sido como, no sé, es como una colaboración bastante interesante. Ya si algún día ven ahí una de mis publicaciones, es porque ahí trabajo también. La encuesta anual de Medscape se hace cada 2 años sobre el estado de salud y las condiciones de la población. Yo en este mes ya tengo que comentar la de los últimos 2 años y habla de las causas de agotamiento, ¿no? Habla de la burocracia, de las tareas, de los lapsos de trabajo, de los registros de salud electrónicos, de la falta de respeto, de la falta de control. O sea, el no poder yo tomar las decisiones sobre algo, y todos nos hemos enfrentado a eso de repente con nuestro trabajo institucional, ¿no? O sea, tengo que hacerlo, es como, no hay camas, pero lo tienes que ingresar. Y estas son cosas que de repente, pues nos pasaban a diario, ¿no? Y de repente también nos queríamos vestir de héroes y no aceptábamos que hay días en que no podemos hacer las cosas. ¿Por qué? Porque los hospitales están superados y tenemos que responder ante esta misma forma, ¿no? O sea, al final del día es mejor que nosotros mantengamos un punto de claridad a la hora de todas estas cosas. Y una de las cosas que esta encuesta hablaba sobre el desgaste, que les adelanto, aumentó muchísimo en comparación con la encuesta de hace 2 años.
es que los médicos están aceptando que están deprimidos. Hace 2 años, la mayor cantidad decían que tenían esa tristeza o depresión coloquial, no depresión. Y ahorita el 40% sí aceptó que tenía depresión, cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, porque casi siempre todas las encuestas de Medscape se realizan por internet, y entonces, lamentablemente, tiene un grupo de edad limitado. O sea, no tenemos médicos de edad más avanzada. La mayoría son como outliers, como de más de 60, pero la mayor cantidad de la muestra tienen de 40 a 45 años. Y son médicos que todavía van a trabajar por lo menos 25 años más. Entonces, no sé qué espera, ¿no? Para su salud hacia ese momento. Dame la siguiente. Y también creo que hay otro punto importante, ¿no? O sea, el burnout no es el único síntoma. Esta sensación del síndrome de la segunda víctima. El síndrome de la segunda víctima está relacionado principalmente cuando un médico comete un error, pero cuando un médico comete un error, no necesariamente se queda en el error, sino se convierte el médico en cualquier resultado en la segunda víctima. O sea, el síndrome de la segunda víctima significa que por alguna situación que probablemente no sea inherente al médico, la mayor cantidad de problemas, muertes o complicaciones, no son inherentes al médico, sino son inherentes a un sistema que no funciona. Y hablamos de que, insisto, todavía nuestros sistemas de salud siguen superados porque seguimos reproduciéndonos como si tuviéramos un chorro de espacio en esta ciudad. O sea, todavía tenemos como... no hemos medido el potencial que implica, ¿no? También el hecho de vivir a veces, muchas veces, no sé, es más fácil que tú mandes a guardar a su casa a alguien que tiene un sueldo fijo, pero estos son generalmente, pues es una parte de la población que debe ocupar un 15%, ¿no? No funciona igual para todas estas cosas. Pero igual en estos puntos, o sea, particularmente con el problema de esto del síndrome de la segunda víctima, a veces cuando el médico se equivoca, se queda solo. O sea, es como el único que tuvo el problema es él. O sea, y hasta como que todo, no, pues es que como que le dan la vuelta y todo, ¿no? O sea, y al final del día, el 30% de los médicos han presentado síntomas emocionales relacionados con un mal resultado, con que algo no salió como se lo esperaba. Y COVID nos ha enfrentado a esto, ¿no? El síndrome de la segunda víctima va a ser una situación verdaderamente importante, ¿no? En cirugía y al final del día, el estándar de 0 errores en el médico es esta sensación de que ante cualquier circunstancia puede ser como susceptible que seas juzgado, pierdas el reconocimiento o incluso esta fantasía de que vas a perder la práctica del ejercicio médico. Dame la siguiente. Y pues bueno, igualmente las respuestas tienden a ser el aislamiento. El aislamiento es como si después de un resultado como estos, aparte empiezas a sentirte solo y además te dejan solo, empieza a generar ira, tristeza, abuso de sustancias, insensibilidad hacia los pacientes y hacia los colegas. Y esto hace que todavía el médico viva más su agotamiento. Los errores que conducen a malos resultados para el paciente, de alguna manera, tendrían que ser parte de nuestra vida diaria. O sea, alguna vez trabajé en un hospital como también, en el inicio de mi carrera administrativa, trabajé en un hospital. Y cuando estábamos tratando de hacer toda la gestión de errores, hay una necesidad de los médicos de decir que no nos equivocamos. Y no, o sea, sí nos equivocamos y hay que reportarlo y está bien. Y los hospitales también tienen una necesidad de decir, pero es que tú te equivocaste. No, o sea, se equivocó, no se cerró no se cerró un candado en el sistema. Todos fallamos, falló el hospital, pero no lo vemos así, o sea, tú no hiciste esto. O sea, tú no contaste las gasas, ¿no? Que es como así como la historia clásica, ¿no? Entonces, al final, vuelvo a la misma historia, ¿no? O sea, alguien se equivocó al dar la pastilla, que es una de las cosas que más nos pasaba. Alguien se equivocó al dar la pastilla porque a este paciente le tocaban 3 y a este le tocaban 2, y las dio al revés. Y dices, pero ¿cómo es posible? ¿No? ¿Cómo se podría prevenir esto? Más que culpar a alguien, nosotros tenemos que empezar a trabajar en que estas situaciones son factores que van sumando consecuencias que pueden llevar a la depresión, al desgaste y al suicidio. Dame la siguiente. Las consecuencias de estos síndromes al final también incluyen la pobreza en el cuidado clínico, el aumento de errores, la insatisfacción del paciente, esta disfuncionalidad en la interacción con colegas, el contagio del agotamiento. Y aparte, esta historia es común entre, no sé, cuando alguien vive en esta circunstancia, antes en un medio normal se le aislaba. O sea, siempre hay alguien, dentro de cualquier personal, en cualquier lugar en el mundo, siempre hay alguien que genera más problemas que otro.
y usualmente se le aísla. Pero ¿con quién se empiezan a juntar? Pues con los que empiezan a tener otros problemas similares y entonces que ya se van formando pequeños grupos, ¿no? De repente, todos los que hemos vivido el desgaste, nos vamos presentando ante estas cosas, ante estas mismas formas, como una especie de contagio. O sea, mientras más alguien está viviendo estas circunstancias y las está ejerciendo sobre el sistema, vivimos con estos contextos de contagio. También hay otra cosa que no sé si les suene real, pero los médicos consumimos muchas sustancias. Dejen ustedes nuestro cafecito, o sea, ya ahí empezamos, ¿no? O sea, siempre me preguntaban, ¿cuántas tazas tomas de café, no? Yo tuve que ser consciente cuántas tazas de café tomaba muchos años después de que no se me tomaba 5 o 6 tazas en un día normal. Y esto creo que ya 5 tazas ya no es normal tomar 5 tazas de café. Pero pues de inicio me parecía así como, pues, así son, ¿no? O sea, y creo que esto es solamente ahí, ¿no? Pero vamos al alcohol. El consumo de alcohol en médicos es una condición muy frecuente, médicos y médicas, porque el incremento en el consumo de alcohol en mujeres dedicadas a la medicina también es muy frecuente, que quizás esto todavía no es tan frecuente en la profesión de enfermería. O sea, todavía no, pero no sabemos, porque el incremento en el consumo de alcohol, particularmente en mujeres, es de más del 200% en los últimos años. Y pues la otra situación es que también favorece la depresión y favorece el suicidio. Ahora sí. En los procesos de atención clínica igualmente impacta. O sea, si nosotros estamos trabajando quemados, con síndrome de desgaste, esto va a tener un efecto en el paciente, ¿no? O sea, entre la relación negativa entre estar agotado y la seguridad del paciente implica un mayor riesgo, ¿no? Igualmente en la calidad de la atención. Y también puede ser contagioso. Un médico portador del síndrome genera una sensación de malestar dentro del equipo. Y lamentablemente no es como quita una naranja y todas van a estar bien, no, es cambia, ¿por qué esta naranja está fallando? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque si al final esto ya es un problema de salud pública, no es como que sea solo uno, porque todos nuestros hospitales son perfectos, no, no, y tenemos que partir del hecho de que los hospitales fallamos como entidad y no se le puede echar la culpa a unos a otros, no, o sea, se tiene que organizar dentro de cada uno de los hospitales estrategias para prevenir que esto impacte en los procesos de atención clínica. A ver, la siguiente. Otro es el abandono de la medicina. De repente, a veces hasta te cuestionas por qué hay gente que deja de trabajar la medicina. Y a veces hay días en que, no sé, o sea, no sé, te da la fantasía de que en verdad, o sea, hubieras tenido otro talento, no sé, pero mientras más desgastado estás, mayor probabilidad de abandono hay de la medicina. Conozco gente que se ha dedicado a cosas muy distintas a la medicina, habiendo sido médicos, ¿no? Esta reducción en el proceso laboral, el impacto en el sistema de salud, el alto costo por la sustitución de médicos experimentados, ¿no? O sea, porque si de repente un médico se desgasta, y eso también es una situación que ocurre más en los sistemas públicos, el médico que trabaja en un sistema público se desgasta más fácilmente y se va del sistema público y se va a la privada. ¿Por qué? Porque eso es como la carrera ideal de todos nosotros, ¿no? Y entonces el sistema tiene que volver a incrementar esta sustitución por médicos no experimentados. Y no significa que no se vayan a experimentar, no, pero se van a experimentar para volver a enfrentar este mismo ciclo, ¿no? En lugar de que también cuidemos un poquito más a nuestros médicos más experimentados para que sigan ejerciendo papeles de mentoría, ¿no? O sea, que probablemente cambien sus horarios, seamos un poco más abiertos a diferentes tipos de cosas. Pero aquí el médico que no ve pacientes es como si no existiera, ¿no? O sea, y esto ha sido una situación en cual la medicina todavía tiene mucho que dar a lo largo de todo ese tiempo. La otra situación es que el trabajo en equipo se ve afectado en estos mismos puntos cuando empezamos a perder posiciones médicas y también el cambio a posiciones administrativas, que también digo, no lo voy a decir más que también de manera personal, de repente a veces una de las estrategias para no agotarte cuando has trabajado mucho tiempo en la clínica es cambiar el área de la medicina en la que estás. La investigación es un hecho, la docencia es un hecho y las posiciones administrativas son otro. Digo, yo he pasado por las cuatro. Entonces,
creo que esto nos permite una variedad, ¿no? Creo que al final del día uno de mis amigos me decía, pero cuando llegas a tu consultorio te sientas y empiezas a hablar con tus pacientes, regresas, ¿no? O sea, y eres nuevamente el médico que siempre has sido, ¿no? Y esto creo que es una situación que termina como cuidándose cuando logras encontrar esos equilibrios en canalizar adecuadamente el estrés, que significa trabajar en un sistema. Dame la siguiente. Una cosa muy importante es que lo que les mencionaba sobre el uso de más bien sobre la incidencia de la depresión, en la encuesta de Medscape se hablaba del 15%, que los médicos dicen no estar tan mal. O sea, la mayor es como, me siento mal, pero no tan mal. Y la otra cosa es que creen que si empiezan a ser atendidos por un psiquiatra, pudiera tener una consecuencia sobre su ejercicio médico, como si esto pudiera ejercer alguna limitante para este proceso, ¿no? Y que muchas veces no confían en el personal que se dedica a la salud mental. Yo creo que tiene toda la razón. Digo, cuando he trabajado en hospitales generales, siempre la gente que nos dedicamos a la salud mental vivimos en lugares de poca comunicación con el resto del personal clínico. Necesitamos comunicarnos más y necesitamos posicionar a la salud mental, no a la psiquiatría, a la salud mental dentro del ejercicio de la salud. Y la otra cosa, pásame la siguiente, es que la mayor cantidad de los médicos, el 40% son reacios a estos, pero la mayor cantidad de ellos desarrollan uso de sustancias. Y yo creo que esto lo tenemos que empezar a tener presentes, ¿no? El alcohol ha sido como... el alcohol en patrones de abuso está presente en el 12% de los médicos varones y en el 21% de las doctoras. Y esto es una situación muy particular, no es porque sean más, ¿no? O sea, es que es mucho más marcado la diferencia con respecto a la población general. El 10 a 12% de los médicos desarrollan al menos un trastorno por abuso de sustancias. Y una de las cosas que de repente no vemos como abuso de sustancias es la automedicación. Nosotros nos automedicamos, ya todo el mundo se automedica, pero los médicos nos automedicamos más cuando se trata de depresión. Cuando llega un médico a tu consulta, ya normalmente tomó varios antidepresivos y no le funcionaron. Y pues ya sabes más o menos por qué es, ¿no? Porque muchas de las veces, a veces uno no es objetivo al evaluarse a sí mismo, más cuando se trata de síntomas de salud mental. Dame la siguiente. ¿Por qué somos susceptibles, no? En nuestro país, el estudio que hizo el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, donde yo trabajé, orgullosamente, en la UNAM, es una, no sé, hablaba, ¿no? De que la mayor cantidad de estudiantes de medicina, no estoy hablando de médicos, de estudiantes de medicina, desarrollaron síntomas depresivos durante la facultad. Y les iba peor a los que ya entraban con depresión. O sea, aquella persona que entra con depresión a medicina es más probable no solo que se complique, sino que se conforme el trastorno. Pero todos los que entramos a medicina tenemos síntomas depresivos, hasta en un 23%, con un mayor predominio en mujeres. Y esto es una situación que vale mucho la pena entender. La medicina genera un desgaste y tenemos que empezar a trabajar en nuestras estrategias para que no nos desgaste. Y para esto hay que trabajar no en que no nos lastime y nos alejemos de la medicina, sino en cómo vamos a empoderarnos nosotros para buscar nuestro bienestar. Así. Los estudiantes, como les mencionaba, que se dedican de alguna manera a la medicina, entran mejor que en muchas otras áreas, ¿no? Pero una vez que entras a la medicina, no sé a quién le haya pasado, pero el contacto con el primer año de medicina para mí fue así como, ¿qué estaba haciendo cuando decidí esto? O sea, mis primeras calificaciones por allá debajo del cero eran cuando entré a medicina. Antes yo estaba acostumbrado a que todo salía bien y todo era perfecto. Y de repente así, y te enteras que pues que no. Que eso que te decían, es que cuando estudies eso que te gusta, ni trabajo te va a costar. No, eso no aplica para medicina. Yo sé que hay carreras que se esfuerzan mucho, sí, pero el trabajo emocional del médico particularmente es muy desgastante. Y esto genera desde esto que aparezcan los síntomas de manera muy temprana, incluso en pacientes que no los tenían, pero insisto, es más grave en los que ya los tenían. Dame así. Otros, vamos a enumerar los factores que nos hacen susceptibles a la enfermedad mental y sobre los que nos tenemos que enfocar para vivir mejor. Estrés, falta de sueño, rigor académico, exposición a situaciones clínicas traumáticas, deudas y alejamiento social y familiar. ¿Cuáles tienen solución? Los 6. ¿Cómo podemos manejar nuestro estrés generando habilidades de vida? Hay formas de mejorar nuestras habilidades para adaptarnos a las condiciones de vida.
cómo tomar decisiones. De repente es como, no sé, a mí me pasa mucho cuando les trato de explicar a algunos de mis pacientes, es que si tú ya terminaste de pagar un carro, inmediatamente te entra la necesidad de comprar otro. Y no es como porque lo necesites, no, es porque ya no tienes deuda. Entonces necesitas otra deuda. O sea, y esa es una parte en la que nosotros tenemos que aprender a conducir nuestro estrés. Y es como, ya me dio mi aguinaldo, ¿en qué me lo voy a ir a gastar? No, y esto, insisto, una parte del capital social individual implica esto, ¿no? En trabajar en estar mejor. La falta de sueño. Yo sé que para nosotros médicos, particularmente cuando estamos estudiando, nos malacostumbramos a dormir mal. Yo creo que desde el primer año de medicina mi sueño nunca volvió a ser humanamente normal. Pero, pues bueno, ahorita creo que estamos en un proceso, el proceso de la pandemia nos puede ayudar un poco, al menos, a establecer patrones un poco más claros. Es muy difícil, hay insomnio, pero hay que trabajar en dormir mejor. Ya, como decíamos, la melatonina es parte normal del tratamiento en todos, ¿no? O sea, no únicamente, digo, porque al paciente con COVID que no tiene muchos síntomas, siempre la melatonina creo que digo, valdría la pena que lo tengamos presente también nosotros, ¿no? Pero sobre todo que hagamos bien estas cosas, exponernos a la luz durante el día y tener, eliminar las experiencias tecnológicas hacia la noche. El rigor académico de la medicina. Yo creo que esta es otra situación muy importante. A nosotros nos gusta el reconocimiento, a todos. Pues, porque estamos aquí, ¿no? O sea, porque nos gusta el reconocimiento. Pero yo creo que el punto del rigor académico no está peleado con la amabilidad. O sea, yo sé que aprendimos mucho de algunos de nuestros maestros que nos humillaron de manera directa, así, que nos hicieron así, de esos que dices, no voy a llorar porque no le quiero dar el gusto de que me vea llorar y estás llorando, ¿no? Pero eso sí puede evitarse. Yo creo que ese tipo de situaciones eventualmente pueden evitarse. El rigor académico también implica el exponer a otros, ante otros, o sea, como hacer ejemplo de otros. Creo que no debemos hacerlo, incluso aun cuando estemos muy molestos. Creo que también nosotros en algún momento dado podemos ser estos expuestos y esto nos va a someter a situaciones muy complicadas. Exposición a situaciones clínicas traumáticas. Debemos saber qué va a pasar. O sea, pérdidas, particularmente, yo sé que probablemente, pues a mí no me toca ver morir a personas en la plancha, pero me toca ver morir gente, particularmente por situaciones relacionadas a la salud mental. Y todos recibimos traumas por estas cosas. El hecho de que vivir en un país como el nuestro, en un modelo económico como el nuestro, genera deudas, programadas o no programadas, ¿no? Pero sí hay que tratar de manejar algunas de estas y el alejamiento social y familiar. Porque de repente tengo compañeros que salen a las 6 de la mañana y llegan por ahí de las 11. ¿Por qué? Pues porque pues, se ahorran el tráfico, trabajan 2 turnos y todas estas cosas, pero pues esto te evita el contacto social y familiar. Entonces creo que todas estas pueden tener opciones. Y es más fácil aguantar una de todas que las 6, ¿no? En conjunto. A ver, siguiente. El consumo de alcohol en medicina es un problema conocido y el 10 al 12% lo agarran en la universidad. Y es una situación que, bueno, en un estudio 904 médico, el 87% de varones el alcohol es la principal droga de abuso. Eh, Creo que esto es una situación importante, el 50%, ¿no? O sea, los estimulantes son otro, que también es otra historia, ¿no? O sea, pero no sé, esto es en Estados Unidos decían que el 8% de los pacientes no diagnosticados con trastorno por déficit de atención, los pacientes, no los médicos, los estudiantes de medicina, tomaban metilfenidato. Y no, es una situación bastante interesante, ¿no? Aún igualmente que cuando los anestesiólogos, urgenciólogos y psiquiatras somos los que tenemos más problemas con el consumo de sustancias, hay una sobrerepresentación por las especialidades, particularmente porque nosotros creo que somos los que más fácilmente aceptamos este uso. Entonces creo que también, como pasa también con el suicidio y las ideas de muerte, es porque hay una sobrerepresentación porque estamos acostumbrados a que estas cosas se pregunten y lo vemos como una situación más realista. A la siguiente. La otra cosa es el estigma, ¿no? O sea, el estigma de sentirte mal. O sea, y de que el que se siente mal probablemente es porque no es tan fuerte como tú o se está haciendo o quiere vacaciones. Entonces, estos puntos igualmente en la medicina pareciera que no hay tiempo para sentir dolor. La muerte del médico por suicidio se esconde y a veces ni siquiera se quiere abordar. O sea, hay instituciones de alto nivel, insisto, no menciono el nombre de las instituciones,
que han tenido residentes que se han suicidado y de repente pues es una buena oportunidad para ejercer esto que se conoce como proceso de posvención. O sea, vamos a hablar del suicidio posterior a un suicidio. ¿Por qué? Porque es importante que sepamos que es un problema. El problema es que normalmente nos gusta más esconder las cosas debajo de la alfombra. Y esto nos hace permanecer inmóviles ante este incremento de las cifras. Es importante que sepamos esto porque COVID viene a acelerar el pulso de las fluctuaciones en nuestra salud mental. Y nosotros tenemos que estar pendientes de eso. El siguiente, por favor. ¿Y qué podemos hacer? Todos. Creo que hay muchas áreas, ¿no? Y las voy a ir detallando algunos puntos. Esto que nosotros llamamos psicoeducación lo puede hacer cualquier persona y es hablar de salud mental. ¿Qué tanto? Lo que yo sé. Si no sé mucho, lo que yo me haya enterado. O sea, sabemos que hay factores de riesgo, lo hemos visto cada vez más. ¿Cuáles son los signos de alarma? Si no estás durmiendo correctamente, si empiezas a tomarte una copa más ahora que antes, si te despiertas en la mañana y antes no pasaba, si, por ejemplo, no sé, o sea, cualquier cosa que ahorita cambió de manera... Había una vez me tocó una participación con un grupo de personas dedicadas a la resiliencia y decía, si lo que esperabas de ti hace un año se parece a lo que sigues esperando este año, probablemente la pandemia no te haya afectado tanto. Pero si ahorita nos ponemos y nos cuestionamos si lo que esperábamos de nosotros antes de la pandemia cambió de manera radical sobre lo que hoy esperamos de nosotros, creo que también es tiempo de hablar sobre nuestros factores de riesgo. La evaluación igualmente, es importante que nos evaluemos. El cuestionario de riesgos de salud mental puede ser una condición fácil, útil, que es el que estamos haciendo desde la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Podemos utilizarlo porque nos da como una orientación de cómo estamos y esto nos puede ayudar un poquito, pero igual hay algunas evaluaciones estandarizadas que nos pueden ayudar para aprender en estas cosas, ¿no? Yo creo que las mismas instituciones deberían hacerlas de manera continua y no, yo creería que de manera como pues generalizada para que nadie se sienta como juzgado por presentar estos síntomas, ¿no? Difundir el hecho de que esta situación existe, difundir que el estigma existe y generar estas campañas para sensibilizar sobre lo que implica la salud mental. Los tratamientos accesibles, ¿no? Y particularmente posterior a COVID creo que ha habido un poco más este deseo por atender en formas grupales, o sea, tener un grupo para hablar, un grupo, aunque sea para quejarse. Y a veces los grupos para quejarse funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque al menos tienes donde quejarte. Si no, vean el éxito de Twitter. O sea, aunque sea, no solucionas nada, pero te quejas. Así me decía un amigo, aunque sea me quiero quejar, que haga catarsis. Ok, está bien. El problema es que generalmente es catarsis con otro individuo, ¿no? O sea, no, o sea, hacer catarsis terapéutica es un poco más funcional y para eso funcionan los grupos, ¿no? Y el suicidio médico es una crisis. Somos la profesión que más se suicida. Entonces, creo que vale mucho la pena que estemos pendientes de estas cosas. También así. Sobre la psicoeducación, como les mencionaba, hablar de estrés, hablar de aislamiento. Cuando tú ves a alguien aislado, hay que hablar sobre traumas, hay que hablar sobre estrés traumático, hay que hablar sobre pérdidas. La siguiente. Hay que hablar sobre los factores individuales. Si conozco a alguien que ya ha tenido enfermedad mental, depresión, consumo de sustancias o intentos suicidas, hay que hablar. Igual, ¿no? Hay que hacer evaluaciones que vengan desde lo individual, desde lo grupal. Como academias de medicina tendríamos que hacerlos, ¿no? O sea, para que igualmente existieran, ¿no? O sea, yo me preocupo por cómo estás. No sé, somos la Asociación de Psiquiatras, bueno, vamos a hacer una evaluación de los psiquiatras, porque no es que queremos evaluar a otros, pero pues vamos a ver cómo estamos nosotros, ¿no? Entonces creo que como parte de estas profesiones podemos hacerlo también, ¿a que sí? Y hablar, ¿no? Hablar y hablar correctamente. Yo creo que cuando ustedes hagan el experimento de poner o la enfermedad en la que ustedes se sientan que conocen más, googleenla y vean qué materiales les vienen y cuántos vienen de médicos. Es porque nosotros no hablamos, es porque nosotros no publicamos, es porque nosotros no hacemos continuamente publicaciones y es necesario que hablemos mucho más. O sea, hay que hablar y hay que hablar bien. Particularmente sobre salud mental y sobre suicidio, hay que hablar bien. Porque son cosas que a todos nos pasan por la mente. O sea, todos en algún momento de nuestra vida hemos pensado que nuestra vida no está padre y que nos gustaría saltarnos estos momentos.
Y esto en un mal momento puede sumarse a otros factores de riesgo y llevar al desarrollo del suicidio. A la siguiente. Cuando se trata de suicidios no hay que pues, o hacerlo sensacionalista y sobre todo yo creo que entender que todos estamos ahí. En el proceso de salud mental, en el proceso de desgaste, todos estamos ahí. Todos podemos ser ese personaje que ya no quiere seguir su vida médica, pero tiene que hacerlo porque es su trabajo. Entonces, creo que es importante difundir el hecho de que a veces podemos estar así y podemos estar mejor. Y pues asegurarnos del tratamiento, ¿no? Quizás siempre me gusta mucho seguir sobre este mismo punto. MHGAP es esta herramienta que tiene la Organización Mundial para la Salud para que todo el personal asistencial pueda saber un poquito de salud mental. Entonces vale la pena que cuando ustedes vean que hay capacitaciones de salud mental en MHGAP y tengan el deseo o las ganas, la puedan hacer. Y pues bueno, igualmente, ¿no? Hacer intervenciones, capacitar gente, capacitar, le llamamos guardianes, pero también pueden ser como cualquier persona que nos pueda ayudar, así como detectar cambios. O sea, es como, mira, tú te vas a encargar de vigilar el clima emocional de este lugar. Y así nos podemos ayudar unos a otros. Dame la siguiente. Pues bueno, hemos terminado. Me da mucho gusto que hayan estado con nosotros aquí hasta el final. Vamos a dar un periodo de tiempo para que si hay alguien que quisiera hacer algún comentario o que quisiera darnos alguna pregunta, podamos resolverla de la mejor manera. Muchas gracias, doctor. Les recordamos a nuestros participantes que es una sesión a micrófono abierto, porque si ustedes quieren hacer alguna pregunta o hacer algún comentario al doctor, favor de levantar su mano y nosotros les activaremos su micrófono. Mientras, pero sí, hay comentarios. Comenzamos con los comentarios. ¿Sí? ¿Tú tienes el micro? No. Entonces, habla para allá. No sé si tú escuchas, pero no sé si te escuchas. Sí, hay una mano alzada, la del doctor Esperanza. ¿Tú puedes activarle el micrófono? Ya tiene activo su micrófono, doctor Esperanza. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto enorme volverlos a ver todavía. Vaya, para mí, soy sincero, en un principio decía, no manches, síndrome de Vernon es para débiles. Por esa misma experiencia que teníamos nosotros de aquel entonces, que nos daban nuestras nalgadas y por eso somos como somos. Ahorita ya le damos una nalgada a un niño y terminamos en la cárcel, ¿no? Entonces, todo eso nos ha hecho cambiar esa situación, nos ha hecho resistir un poco más a la mejor, podría decirse, si no por experiencia, por ese tipo de educación que tuvimos nosotros, ¿no? Entonces, vaya, no es de que quiera yo que los médicos y médicas actuales tengan la misma formación, mas sin embargo, pues quisiera pasarles esa parte de experiencia a través de las palabras para que no se nos estresen tanto, no es tan complicado. Son 4 simples reglas que tenemos que seguir para evitar esto. Distancia, cubrebocas, salir lo menos posible y lavado frecuente de manos. Súper sencillo, 4 pasos que pudimos haber hecho desde un principio. Yo siempre lo he dicho prácticamente desde que empezó esto. Si nos hubieran dado un mes disciplinada de quédate en casa, hubiéramos roto con el contagio a nivel general. Y tendríamos muchos menos casos con un mes y no todo un año de castigo para el país, ¿no? O para el mundo. Entonces, vaya, insisto, es mi forma de pensar, tal vez por no sé cuántos otros médicos de edad igual o parecida a la misma pudieran opinar lo mismo, ¿verdad? Esa es mi humilde opinión. Y no quisiera dejar pasar la oportunidad. Muchas felicidades a todos los que me estén escuchando, a ustedes principalmente que nos están dando esta oportunidad y a través de este medio nos conocemos. Esperemos que algún día pueda yo irlos a visitar o nos puedan venir a visitar, porque yo creo que sería
Uta, sería una gran fiesta, ¿no? Si en lugar de tener esta reunión a través de la computadora, lo pudiéramos hacer físicamente. Un abrazo para todos y aquí estaremos todas las veces que me inviten. Muchas gracias, doctor. Hay ciertos puntos importantes. Nosotros nos forjaron en la resistencia, pero a veces he visto a gente muy resistente a romperse con esta historia, ¿no? O sea, tiene razón, creo que hay que, como alguien decía, hay que volver a lo básico, hay que dejar de complicarnos. Y eso que dice tiene un poco de razón, hay que hacer lo que hacíamos, ¿no? Más la salud mental, más cuídate, más procura hacer actividad física y que te dé el sol, más habla con la gente a la que quieres o con tu mascota, ten actividades con las personas cercanas a ti o con tu mascota y mantente alerta, ¿no? O sea, descansa. Creo que lo que usted menciona es, sí hay pasos sencillos, pero la angustia a veces no nos deja ver muy claro. Y sí es cierto, o sea, somos generaciones muy diferentes y esta nos pasó a porrear parejo, ¿no? Entonces creo que vale la pena, nunca es tarde para hacer las cosas bien. Entonces creo que, como usted dice, si nosotros hacemos el cuidado suficiente para nosotros mismos y además nos cuidamos la salud mental, creo que al menos podemos pasar a través de esto más tiempo. Muchas gracias. Y muchas felicidades también. Aquí tenemos otra mano alzada de Rocío Ramírez Santos. Adelante, Rocío, buenas tardes. Ya tiene activo su micrófono. Hola, ¿ya me escuchan? Sí, ya, perfecto, adelante. Hola, José, soy Rocío, ¿cómo estás? Hola, Rocío, qué gusto. Oye, ¿qué se podría hacer con como implementar dentro del plan de las residencias, ¿no? Lo ideal sería implementar una estrategia desde cuando nos formamos en la carrera, pero ¿qué se podría hacer a nivel de residencia que es cuando es mucho más el estrés? Justo hace una hora acabo de atender a un residente aquí del hospital donde estoy y se enfermó de COVID, se tuvo que ir, tuvo una complicación en el corazón, se tuvo que volver a ir y regresa y obviamente es la burla de sus compañeros y de sus adscritos. Entonces, como si se hubiera enfermado por gusto, ¿no? Entonces, de flojo, pues no lo bajan, ¿no? Entonces, y muchos más, yo estoy en un hospital general, muchos residentes que sufren depresión, que sufren ansiedad, que sufren algún otro trastorno y los primeros que niegan o que minimizan los síntomas y la gravedad del problema son los mismos médicos, los mismos compañeros o los mismos adscritos. ¿Qué se podría hacer dentro del programa de las residencias? Así como llevamos investigación para el final de la residencia hacer una tesis, ¿qué se podría implementar para checar y estar al pendiente de la salud mental de los residentes? Muchas gracias, Rocío. Me parece sumamente importante lo que me estás diciendo. Y fíjate que cuando yo estuve en la UNAM empezamos una serie de trabajos que implicaba la participación en generar 4 talleres. Estos 4 talleres estaban enfocados a devolver habilidades a las personas, particularmente a los residentes. Pero lo que mencionas es un punto muy complejo. O sea, supongamos que le das habilidades de manejo del estrés, le das habilidades para la vida, le enseñas, hay algunas cuestiones de ejercicios de liderazgo que implica es cómo conducirte con cada una de las personas, que han demostrado esto, lo ha llevado ya la Universidad de Groningen, y yo estuve en contacto con esta universidad porque lo estábamos pretendiendo hacer en la misma Ciudad de México, ¿no? Pero aquí el punto tiene que ver con el cambio y la ubicación generacional. Nosotros veíamos que nuestros alumnos de la UNAM, durante los primeros 3 años que estaban en la UNAM, todo estaba muy bien, pero todo cambiaba cuando iban a campos clínicos. O sea, se les olvidaba que existía la salud mental, pasaba a último término, la entrevista nunca incluía aspectos de salud mental, y es porque creo que en el campo clínico sigue siendo estigmatizado completamente cualquier síntoma de salud mental. Creo que de manera particular, con respecto a esto, lo que tendríamos que hacer sería campañas de sensibilización continua
en los médicos, ¿no? O sea, en los médicos, porque sí, al final del día lo que mencionas es muy cierto, no hay peor enemigo que de los médicos que los propios médicos, ¿no? O sea, de repente es como si me lo estuvieras haciendo a mí. O sea, es como, pero ¿por qué me estás haciendo esto, no? O sea, ¿por qué estás faltando a mi hospital? Como si te lo estuviera haciendo a ti, ¿no? Propiamente. Independientemente de que tuviste COVID, ¿no? O sea, es como, aparte, estás en un hospital y te dio COVID, ¿qué esperabas que pasara, no? O sea, es tu personal, probablemente como hospital no tuviste el cuidado correcto o lo que fuera, pero bueno, al final del día no estamos aquí para juzgar, estamos aquí para asegurar que todos podamos seguir haciendo lo que nos toca, ¿no? Yo creo que lo que tú mencionas y coincido con el hecho, en tu institución de manera particular creo que lo podemos hacer muy sencillo, o sea, hacer una campaña de sensibilización desde el primer nivel de atención, desde medicina en general hasta el tercer nivel de atención. Ustedes creo que podríamos trabajar de buena manera, hacer un ejercicio de no pasa nada, pero hazte esta evaluación. O sea, es como empezar a asegurar, así como la gente que toma, no sé, nosotros hemos manejado un tamizaje breve, que es un número aproximado de 10 preguntas que más o menos te dicen cómo estás. Y esto lo tengo en la Secretaría de Salud y lo estoy manejando con la UNAM. Entonces lo podríamos hacer también para algunas instituciones, para que pudiéramos ver más o menos, y no es como decir, no nada, sino hay algún datito que podríamos ayudar. Y no te estamos obligando, solo te lo queremos decir para que tú tomes las decisiones correctas y dar una retroalimentación chiquita que sea más como, mira, aquí están las opciones que la institución te puede ofrecer. Y creo que esto nos podría brindar como estarlo así presentando, insisto, creo que muchos de nosotros ya hemos logrado algunos pequeños cambios en algunas instituciones. Me da mucho gusto que ustedes hayan sido igualmente partícipes en sus hospitales. Y pues bueno, creo que igual me pongo a tu disposición para que lo hagamos en todo caso. E igual creo que podemos establecer y pongo estas herramientas también a su disposición para que lo podamos hacer si alguien tiene como este interés. Insisto, la primera parte sería psicoeducar a través tanto individual como personalmente. La segunda parte sería hacer evaluaciones continuas para ver el estado de salud emocional que tienen nuestras instituciones. La otra es ofrecer algo, o sea, ofrecer una respuesta, una ayuda de lo que sea, porque a veces el tratamiento individual puede ser superado. Yo creo que por este año muy probablemente se nos va a superar. No somos muchos y creo que es más la demanda de problemas de salud mental ahora que antes. Entonces, no sé, espero que podamos hacer algo al respecto y que lo hagamos público para que también los demás lo puedan hacer. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Ok, mil gracias. Ya es un hecho, José, porque sí, y ahora que van a empezar este nuevo ciclo de residencias, ¿cómo les está afectando en su formación a los residentes, no? Hay muchos que han desertado, su educación, su formación se ha visto modificada muchísimo, entonces sí, me interesaría que los residentes que ya están y los que van a empezar, pues empiecen de una mejor forma. Muchas gracias. Ya estamos aquí también discutiendo algunas otras cosas. Hay un espacio del INSABE para el residente, entonces también lo vamos a incluir. Entonces creo que me parece muy bien, qué bueno que surjan esas ideas. Y no es mucho el trabajo que tenemos que hacer, nada más hay que sumarle un poquito. Muchas gracias. Gracias. Sí, de hecho, doctora, también iba como a colación con otros comentarios que también hemos ido viendo en el chat, sobre todo eso, ¿no? De qué alternativas o qué, digamos, pues actividades se podrían hacer como formación, capacitación, actualización al personal de salud, que luego pues siempre hay esas tensiones, ¿no? Sobre todo, pues como dicen, desde la jerarquía de residentes, desde los adscritos, ahora le sumamos la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede esto introducir a la formación de nuestros residentes que van a ser nuestros futuros médicos y médicas? Y sobre todo esa parte de cómo lidiar con el conflicto y el conflicto emocional que genera, que si ya por si tenían presión, como dice la doctora, ahora también son... Nosotros hacemos que tengan más. Son acosados de que pues, son de flojos, ¿no? Y cuando no es así la realidad. Y otro comentario que yo me quería yo agregar es, también a todo eso se le suma luego que el médico y la médica, el personal de medicina, no deja de serlo, igual de enfermería, que también están presentes, no dejan de serlo cuando llegan a su casa. Y más si están en hospital COVID, ¿no? Entonces no se desconectan y dicen, bueno, tengo un familiar en hospital COVID, tengo un familiar que está viendo COVID,
oye, está moqueando, oye, tiene o te estornudos. preguntan. Ajá. O te preguntan, oye, ¿y si tiene 35,678 de fiebre o está vomitando porque a lo mejor le siento mal una comida? Que es ese miedo que tiene la comunidad, ¿no? De que cualquier síntoma ahora que antes Puede ser teníamos COVID, sí, siempre... yo me he dado COVID 3 veces, ¿eh? Y con prueba y todo, obvio, negativa, pero me dan los síntomas. En verdad hay días que creo que tengo fiebre. Pero creo que hay cosas que nos ayudan, y esto que mencionas es, hay que tener un cierre del ciclo laboral. Y esto es como me decía, o sea, y esto fue una sugerencia directa a mí para que me pudiera dormir más rápidamente. Me dijeron, a las 9 de la noche, cuando ya terminaste todo lo que tienes que hacer, salte a caminar. Me dice, así nada más al parque, porque no es como que voy a salir a caminar al público, ¿no? Salte a caminar al parque porque tengo que pasear a mis perros. Entonces me salgo a caminar al parque, pero para no pensar, sino como para ver, para desconectarme de la inercia, ¿no? O sea, es no llegar, tratar de ya no estar en contacto ni con información ni con gente, que creo que esto es como una situación importante y suficiente. Mis perros son suficientemente exigentes como para que no tenga que pensar solo en ellos. Entonces, creo que vale mucho la pena convivir con tus seres queridos solo porque los quieres. También entender que la enfermedad no es el 100% de nuestras vidas. Siempre a nosotros los psiquiatras nos dicen, es que seguro me estás analizando, ¿no? Pues es que no podemos dejar de ser lo que somos cuando llegamos a un medio, ¿no? Pero si nos captamos a nosotros mismos es, ya, güey, desconéctate tantito, o sea, salte de ahí, ¿no? Para que también nosotros nos relajemos un poco, ¿no? Hay que ser amables con nosotros mismos. Y esto es un ejercicio que no es fácil. O sea, porque nos enseñaron a que no está bien ser amable, ¿no? Exígete, ¿no? O sea, y ser amable a veces termina por ser, como que hoy no. Hoy ya terminé lo que tenía que hacer, son las 9 de la noche, ya no hago más, me toca salir a mi paseo perruno, fin de la conversación. Uh-huh. Y luego, bueno, aquí también la psicóloga Noemí Torres dice, mantener, entre los comentarios y aunándolo con lo que dice, es también mantener el contacto y comunicación son vitales para favorecer el manejo de emociones y es un distanciamiento físico, pero no social. Además de generar rutinas de actividad física en casa, y justo lo comento porque después ella pone caminatas o bicicleta fija, ya que no se puede salir con la bicicleta a lo mejor, pero pues con una bicicleta fija también, ¿no? Y no sé si... Bueno, sí, aquí también tenemos un comentario de María Rosa. Ella, bueno, tiene una propuesta, ¿no? De que haya un equipo de apoyo emocional en cada hospital COVID, Sí. y donde haya unidad de cuidados intensivos, y nos pide sus datos, doctor, para... Sí, para ahí poder... había puesto mi correo electrónico, mendozamdr@gmail.com, para que cualquier cosa igual me puedan contactar. Yo creo que vale la pena que lo podamos como ir checando. Insisto, no es como que todo debe salir de las mismas cosas, pero a veces trabajando en diferentes puntos podemos repartirnos nuestras experiencias. Y pues bueno, ya saben que ahí estamos, ¿no? O sea, para lo que vaya saliendo. El doctor Esperanza también comentó en el chat, es enseñarnos a no avergonzarnos de nuestras debilidades. Yo creo que esa es una de las mayores fortalezas que podremos también tener de cara a nuestro trabajo. Y por lo demás, si tú quieres leerlo, felicitaciones. No, que tienes la pantalla. Bueno, se agregan una de que me tocó escuchar con interferencia al principio, pero aún así excelente ponencia, muy importante tema. Felicidades a todos los servidores de la salud que pues, se comunican con los compañeros. Muchísimas gracias, excelente ponencia. Y doctor Mendoza, felicidades y gracias, buenas tardes, felicitaciones y todo, así, excelente ponencia. Y agradecimientos así de gracias, muchos. Y que como siempre una excelente ponencia y que ese tema es muy grato también e interesante. Yo creo que día tras día en los jueves hemos visto y hemos asegurado que ese tema es de vital importancia y que ha estado muchos años no en el olvido, pero sí como en el cajón desastre, y que ya era hora de que salieran, lamentablemente por COVID, pero ya era más hora. que en el olvido y la indiferencia. Uh-huh. Entonces ya era necesario quitar el vestido de indiferencia y sacarlo a flote. Uh-huh. Lamentablemente fue por COVID, pero qué bueno que también la gente se está dando cuenta de que sí es necesario expresarlo, ¿no? Y también tenerlo. Y el último, de nuestro hospital, afortunadamente nos dan sesiones de psicología grupal, semanal, 1 hora. Es ideal y es lo que se recomienda, que de hecho en el trabajo que estuvimos haciendo lo que buscábamos eran sesiones grupales, en grupos pequeños obviamente y a distancia, y que estuvieran coordinadas por el hospital y de preferencia no por
no exactamente el personal de una misma área, ¿no? Sino de diferentes áreas. Sí, por el tema que se conoce. Pues algo que quieras, sí, algo que con lo que quieras cerrar, doctor. Yo agradezco una vez más, creo que no deja de ser una experiencia relajante venir y poder dialogar sobre estos puntos. Creo que todo lo que se invierta en dar a conocer la salud mental está bien invertido y vale mucho la pena que lo sigamos haciendo. Entonces, si aquí tenemos a profesionales de la salud mental, no se cansen, cuesta trabajo y de repente no encontramos la respuesta que queremos. Al inicio de este sexenio parecía que todo iba a salir mejor en salud mental y, oh Dios, COVID, ¿no? O sea, es como, a veces, pues cuesta trabajo, ¿no? Pero creo que, insisto, hay que seguirle dando, que creo que para eso va a traer más beneficios de lo que nosotros creemos.